a ver la clase pasada fue el tema de funciones vectoriales. Una función vectorial va a ser para nosotros, mejor dicho, en general una función vectorial va a ser una función cuya imagen o rango va a ser un vector. Es decir, nosotros, una función vectorial va a ser cualquier función que transforme ya sea escalares o vectores y los transforme en vectores, dejando como vectores. Es decir, la imagen tiene que ser un espacio vectorial. O mejor dicho, la imagen va a ser un subconjunto de algún espacio vectorial. Eso es lo que para nosotros van a ser las funciones vectoriales. Van a ser funciones que van de Rn. Van a ser funciones que van de un subconjunto de Rn a Rm. En este es lo que les mencionaba. La función va a tomar ya sea escalares, cuando n es igual a 1, cuando estamos trabajando en R, o va a tomar vectores y los va a seguir transformando en vectores, o a cada elemento de Rn le va a asignar un elemento de Rm. Eso es lo que es una función vectorial. Va a ser una función cuya imagen o rango va a ser un vector. Entonces, en este caso nosotros vamos a enfocar con funciones vectoriales que transforman números reales o escalares y los transforma en vectores, en especial en vectores de R3, es decir, vectores con 3 componentes. Ese va a ser nuestro interés en este curso, ver cómo podemos manejar o trabajar funciones de este tipo. A las funciones vectoriales que están definidas en un intervalo de R y que le asigna un vector de R3, a ese tipo de funciones les vamos a llamar curvas. Una curva va a estar representada por sus 3 entradas correspondientes al espacio R3 o específicamente por las funciones componentes f de t, g de t y h de t. En este caso lo que están haciendo es, lo que hace este tipo de funciones es que a cada elemento de un intervalo i, de un intervalo que en este caso puede ser abierto o cerrado, pero en general vamos a trabajar con intervalos abiertos, mejor dicho, con intervalos cerrados, a, b, a cada elemento de este intervalo a, b, le va a asignar un vector en R3. Lo que estamos haciendo es que en el espacio vectorial R3 le está asignado a cada punto del espacio un vector. Por ejemplo, este es un punto, el punto x1, y1, z1. A ese punto en el espacio le está asignando un vector. Y este vector va a estar asignado a un elemento de este intervalo a, b. Todas las propiedades que van a tener este tipo de funciones vectoriales vienen heredadas de las funciones componentes, ya sea su continuidad, la existencia de un límite o si la derivada existe de la función vectorial. En este caso ya les había mencionado que si nosotros queremos que la función sea continua, una función vectorial que va de un intervalo al espacio R3, si queremos que esa función sea continua, necesitamos que cada función componente de esa función vectorial sea continua también. Si queremos la derivada de esa función vectorial, eso se va a reducir a calcular las derivadas de cada función componente. Y lo mismo va a pasar con el caso de límites, con el caso de continuidad, con el caso de incluso de ver si la función es integrable o no. Eso es lo que nos tenemos que fijar. En este caso es más fácil porque las funciones vectoriales van a depender únicamente de una variable o parámetro. Eso es lo que facilita todo el cálculo. Todo lo que nosotros conocemos de cálculo 1 o de cálculo de una variable va a ser aplicado en cada una de las componentes de nuestra función vectorial. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el límite de esta función vectorial, de la función vectorial definida como 1 más t cúbica en la dirección y más
t por e a la menos t en la dirección j, más seno de t entre t en la dirección k. Si nosotros queremos el límite de esta función vectorial cuando t se acerca a 0, lo que nosotros tenemos que hacer es el calcular el límite de cada función componente cuando t se va a 0. Y nosotros eso lo podemos hacer fácilmente, porque en este caso nosotros ya conocemos métodos para calcular este tipo de límites. Podemos usar Hopital si es necesario, si tenemos una discontinuidad de 0 entre 0 o de infinito entre infinito. Así que va a ser mucho más fácil trabajar. Y en el caso... Profe. Y adelante, pregunta. Para calcular el límite ahí, o sea, sería como hacerlo componente por componente, dijo. Sí, es componente por componente. Imagina que en este caso el límite se distribuye en cada componente. Tienes que calcular el límite conjunto. Obviamente, como esta es una función vectorial, el límite de r de t cuando t tiende a tiene que ser igual a un vector evaluado en t igual a si la función es continua. Y para que la función sea continua, tenemos que checar que cada función componente f, g y h sean continuas en el punto en el cual se nos está pidiendo el límite. Y eso facilita muchas cosas. Ahora, si nadie tiene otra pregunta, vamos a seguir recordando cositas. Ahora, en este caso lo que nos interesa son las curvas, ya que con una curva en el espacio tridimensional nosotros podemos darle a la curva como una trayectoria, y puede ser la trayectoria de una partícula o de un objeto más grande, incluso la de un planeta. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa, trabajar con estas funciones que van de un intervalo en los reales al espacio R3, porque estas curvas tienen muchas representaciones físicas. Puede ser ya sea la trayectoria que hace nuestro planeta alrededor del Sol, o puede ser simplemente la trayectoria que tienen dos partículas al colisionar. Por eso nos interesan este tipo de funciones vectoriales. Ahora, tenemos que empezar desde las funciones vectoriales más básicas, o mejor dicho, desde las curvas más básicas. Por ejemplo, aunque esta como tal no es una curva, podemos hablar de la ecuación de una recta en el espacio tridimensional. La ecuación de una recta va a seguir teniendo la misma forma que la ecuación de una recta en un plano. Como pueden ver, esta es la ecuación de una recta. Es R igual a R0 más T por B. En este caso, recuerden que como estas son funciones que van de R a R3, tiene que existir un parámetro o variable. En este caso, la variable o parámetro se denota con la letra T. Y para la ecuación de una curva, el parámetro va a estar multiplicando al vector B en esta expresión. R0 va a representar el vector, o mejor dicho, va a representar el vector de posición de un punto cualquiera sobre la recta. Puede ser un extremo o un punto medio de nuestra recta en el espacio. B, de alguna forma se puede interpretar como la pendiente. No es exactamente la pendiente, simplemente es un vector que es paralelo a nuestra recta a la cual estamos describiendo. Y T es la que nos va a describir a cada punto sobre la recta que nosotros estamos trabajando. Ahora, si nosotros desarrollamos esta expresión R igual a R0 más T en B y descomponemos cada vector que está aquí, R0 y B, lo descomponemos en sus componentes Y, X, Y y Z, vamos a encontrar que cada componente va a representar, la ecuación que vamos a encontrar en cada componente, es decir, la ecuación F, G y H que están acá arribita, van a representar ecuaciones de la recta, van a representar ecuaciones de una recta en cada dirección, en la dirección Y, en la dirección J y en la dirección H. Eso es lo que vamos a encontrar si nosotros desarrollamos esta expresión. Por ejemplo, aquí estamos poniendo una función vectorial cuya primera componente es 1 más t, su segunda componente es 2 más 5 por t, la tercera componente es menos 1 más 6t. Como pueden ver, cada una de sus componentes tiene una expresión en forma de una recta en un plano, en donde la pendiente de cada recta, por ejemplo,
En la primera componente la pendiente va a ser 1, en la segunda componente va a tener pendiente 5 y en la tercera componente va a tener pendiente 6. Y si nosotros separamos, mejor dicho, y si nosotros intentamos separar esta expresión, esta expresión que está aquí, podemos llegar a construirla o podemos darle la forma de la expresión, o mejor dicho, de la ecuación vectorial de una recta. Es decir, nosotros podemos aquí sacar al vector 1, 2, menos 1. Solo estamos tomando esta parte, al 1, al 2 y al menos 1. Esto va a representar a R0. T, pues simplemente podemos sacar a T por todos los términos y vamos a representar al vector B igual a el resto, que sería 1, 5, 6. Ese sería el vector B. R0 sería 1. 1, sí, sería 1, aquí es 2 y menos 1. Entonces, esta expresión que está aquí, la podemos llevar a esta forma. Y esta forma nos indica que esta función vectorial que está aquí representa a una recta en el espacio tridimensional. Ahora, nosotros no solamente podemos tener curvas en el espacio tridimensional. Claramente nosotros hemos trabajado con curvas en el plano, ya sea la parábola o la función seno. En el plano XY representa una curva que va oscilando entre 1 y menos 1. En este caso, nosotros podemos construir curvas en el plano XY. Y para hacer eso, tendremos que representar a cada componente, o mejor dicho, nosotros estamos trabajando, en el plano nosotros trabajamos con curvas, pero definiendo funciones de la forma y igual a f de x. En el plano trabajamos con curvas a partir de una función, la cual está formada por una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, si nosotros queremos trabajar a esta función como una función vectorial, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar, o mejor dicho, construir la función vectorial del tipo y, hay que respetar el orden, sería x, f de x. Estos representan lo mismo. Estos representan a los puntos en el plano XY, pero a través de una función o de una relación con una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, en este caso nosotros estamos expresando los mismos puntos del plano XY, pero ahora a través de vectores. Si nosotros estamos en el plano XY, nosotros podemos asignarle a cada punto del plano un vector. Y a ese vector va a estar representado, o mejor dicho, si nosotros queremos no representar todos los puntos del plano XY, y queremos representar solo los puntos que están sobre una curva, como por ejemplo la parábola, nosotros también a todos estos puntos sobre la parábola los podemos representar por vectores, es decir, tomar un vector que va de este punto, tomar un vector que va a este punto, y para ello los podemos representar como esta forma. En el caso de la parábola nosotros tenemos y igual a x cuadrado. Entonces, si queremos construir los vectores que caractericen a esta curva, nosotros vamos a tomar con A los puntos x, x cuadrada. Entonces, lo podemos manejar, las curvas en el plano los podemos manejar con su relación en forma de función escalar o en una forma de función vectorial. Aquí, el parámetro, la variable x jugaría en lugar del parámetro t. Entonces, sería conveniente escribirlo mejor como t, t cuadrada, para así construir al vector r de t. Y dejar claro que x y y
Para este caso, lo están representando a las coordenadas en el espacio XY. Y si usamos T, T va a representar el parámetro de cada punto sobre una curva de este tipo, y igual a x al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos que x es igual a t al cuadrado menos 2t, y es igual a t más 1. Entonces, esas dos expresiones o ecuaciones nos va a decir que la función vectorial r de t es igual a el vector cuyas componentes son t cuadrada menos 2t y t más 1. Entonces esto lo podemos expresar en forma vectorial como t cuadrada menos 2t, t más 1. T más 1. De estas dos expresiones podemos construir esta función vectorial. Ahora, ya tenemos a nuestra función vectorial que únicamente depende de la variable t o del parámetro t. Pero ¿qué representa en el plano XY? Obviamente esta función vectorial va a estar en el plano porque solo tiene dos componentes. Si tuviera tres, ya diríamos que la función vectorial está en el espacio R3 y su curva tiene que ser dibujada en el espacio de 3 dimensiones. Ahora, para ver qué representa estas dos ecuaciones en el plano XY, es conveniente ingeniárnoslas de alguna forma para eliminar a t y dejar todo en una expresión que dependa tanto x y y. Entonces, lo que podemos hacer es intentar eliminar a t de estas dos expresiones. Por ejemplo, si nosotros queremos eliminar a t, pues una opción sería reescribir a x. A x al cuadrado, a x lo podemos escribir como t menos 1 al cuadrado menos 1. Y de aquí nosotros podemos despejar al parámetro t. T va a ser igual a y menos 1. Y ahora sustituir t igual a y menos 1 y sustituirlo en el valor de x. Eso nos va a decir que vamos a tener que y menos 2 al cuadrado menos 1. Ahora sí, ya tenemos una expresión que únicamente depende de x y y. Y está dada por esta ecuación. Ahora, nosotros ya podemos graficar, como nosotros sabemos graficar funciones de una variable en el plano. Ya sea lo podemos dejar así o podemos seguir despejando y ponerlo todo en términos de y. Esta es una función del tipo x igual a f de y. Es decir, en este caso, x va a ser la variable dependiente y y la variable independiente. Esa es una forma para poder graficar una función vectorial en el plano o una curva en el plano. Ahora, otro tipo de curva es la hélice. La ecuación vectorial de una hélice está dada por este tipo, por esta función vectorial. Nos dice que en la primera componente tenemos coseno de t, en la segunda seno de t y en la tercera componente solamente t. Aquí si nosotros queremos representar siempre una hélice, lo único que podemos, estos términos siempre se deben conservar. Lo único que puede cambiar es tal vez la potencia de t, aquí en la segunda componente, y que coseno de t esté multiplicado por algún otro valor. En este caso, esta expresión, nosotros la podemos ver de la siguiente forma. En este caso, si nosotros sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1.
Y mejor aún, nosotros podemos decir que X es igual a coseno de Z y Y es igual a seno de Z. Simplemente estamos dejando todo en términos de X y Z y eliminando al parámetro T o la variable T. Como aquí nos dice que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1, esa es la ecuación de un círculo. Es decir, es por eso que se ve una hélice, la cual va haciendo circulitos de radio 1, pero que a su vez se va elevando conforme T varía, conforme Z varía igual a T. Si T fuera, si aquí en lugar de T lineal tuviéramos T al cuadrado o al cubo, la elevación de la S sería cada vez más rápido, entonces aquí habría más rizos, más puntitos. Ahora, en el caso de la ecuación, si nosotros queremos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, eso nosotros ya lo hemos visto. En general ya sabemos que la ecuación de una recta en el espacio tridimensional es R0 más T por un vector. Pero si queremos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, entonces esta expresión tiene que reescribirse en la forma R igual a P vector, por así decirlo. Este es un punto en el espacio, entonces podemos asignarle un vector. Y ese vector va a estar representado por P más T por Q vector menos P vector. Esa sería la expresión para una recta en el espacio que pasa por dos puntos, por el punto P y Q. Es decir, si nosotros tenemos el punto P y el punto Q, nosotros vamos a construir dos vectores que van de nuestro origen a esos puntos y esos vectores van a estar representados por el vector P y el vector Q. Ahora, si nosotros tenemos ahora el caso en que nosotros queremos calcular la curva que se forma al intersectar dos superficies, nosotros lo que tenemos que hacer es construir nuestra ecuación vectorial. En este caso nosotros estamos trabajando con la superficie cilíndrica dada por la expresión x cuadrado más y cuadrada igual a 1. Esta expresión en el plano representa un círculo. En el espacio en 3 dimensiones va a representar un cilindro. La segunda expresión es la de un plano. El plano x más z igual a 2. Si nosotros queremos encontrar la curva que se forma al intersectar estas dos superficies en el espacio en 3 dimensiones, tenemos que trabajar con su expresión vectorial. Por ejemplo, esta función, esta expresión x cuadrada más y cuadrada nos dice que x tiene que ser igual a coseno de t. Aquí ya aparece el parámetro t o la variable t que va a asignar cada valor a nuestra función vectorial. Tiene que ser seno de t. Y en este caso, queremos que estas dos funciones o estas dos superficies se intersecten. Es decir, queremos los puntos en donde estas funciones o superficies tienen el mismo valor. Por lo tanto, tenemos que, de alguna forma, igualarlas. En este caso no podemos igualarlas directamente porque esta expresión solo depende de x y z y solo depende de los términos x y y o de los parámetros x y y o de las variables x y y. Entonces no podemos igualarlas directamente. Lo único que podemos hacer es, en este caso, escribir a la expresión del plano como con una dependencia del parámetro t, y eso lo vamos a lograr sustituyendo directamente el valor de y como seno de t. Es decir, en este caso z va a ser igual a 2 menos y.
Y para que dependa del parámetro t, vamos a sustituir a y, que eso va a ser 2 menos seno de t. Ahora, nuestra función vectorial, que depende únicamente del parámetro t, va a ser una función, va a ser de este tipo, de x de t, y de t, z de t, donde x de t, y de t y z de t van a ser estas dos expresiones y esta última expresión. Es decir, ya la forma explícita de nuestra función vectorial, que representa a todos los puntos de la intersección de la superficie de un cilindro con la de un plano, va a estar dada por coseno de t en la dirección y más seno de t en la dirección j más 2 menos seno de t en la dirección k. Esta función vectorial representa todos los puntos sobre esta curva que parece una elipse. Ahora, en el caso de la derivada, como les mencionaba, todas las propiedades de las funciones vectoriales se heredan de las funciones componentes. Si nosotros queremos calcular la derivada de una función vectorial, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de cada función componente. Si nuestra función vectorial tiene como funciones componentes a la función f, g y h, y queremos derivar a esta función vectorial r de t, nosotros tenemos que calcular la derivada de la componente 1, 2 y 3, es decir, la derivada de f, de la función f, de la función g y de la función h. Eso es lo que se resume calcular la derivada de una función vectorial. Ahora, ¿qué representa gráficamente la derivada de una función vectorial? Pues, por definición, nosotros sabemos que la derivada es un límite. En este caso vamos a usar la forma de r de t más h menos r de t entre h cuando h tiende a 0. Nosotros vamos a ubicar sobre cualquier curva o sobre nuestra curva r de t, vamos a ubicar cada punto. Tenemos a r evaluada en t más h y r evaluado en t. R evaluado en t va a ser el punto P sobre nuestra curva. R evaluado en t más h va a ser el punto Q sobre nuestra curva. Ahora, vamos a trazar un vector desde el origen a cada punto, al punto P y al punto Q, y vamos a ver qué representa la diferencia de R de t más h menos R de t. Y como podemos ver gráficamente, el numerador de nuestra límite que estamos calculando representa el vector que une al punto P con el punto Q. Ahora, nosotros queremos el límite de ese vector, pero cuando está dividido sobre h. H lo que va a hacer es dejarnos el mismo vector R de t más h menos R de t, solo que le va a dar una longitud mayor a la que tenía. Es decir, el vector formado por t más h el vector R de t más h menos R de t y el vector R de t más h menos R de t entre h simplemente son paralelos, ya sea que este vector tenga una mayor longitud que este o este tenga una mayor longitud que este. Cualquiera de las dos formas de considerarlo son válidas. Ahora, estamos calculando cuando h tiende a 0. En este caso, lo que nos quiere decir el límite de este vector cuando h tiende a 0 es que el vector que está en azul cada vez se va haciendo más chiquito, ya que los puntos P y Q se van acercando cada vez más.
y se van a acercar cada vez más hasta que este vector en azul coincida con este vector que está en color rosa. Este vector que está en color rosa es el vector tangente a un punto sobre nuestra curva, y eso es lo que va a representar la derivada de una función vectorial. La derivada de una función vectorial representa al vector tangente que pasa sobre un punto que se encuentra en la curva representada por la función vectorial. Como pueden ver, es el mismo caso, o mejor dicho, la derivada de una función vectorial y la derivada de una función escalar, en especial una función de una variable, representan lo mismo, ya sea vector tangente o recta tangente a un punto de nuestra curva o a un punto de nuestra función. Ahora, 3/4. Okay. Algo útil que vamos a usar es el vector tangente unitario. Gabrieliña, léeme por favor lo de hasta arriba. Vamos a ver lo que es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario se va a definir como la derivada de nuestro vector o de nuestra función vectorial entre la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Es decir, es un vector que es paralelo a nuestro vector derivada, solo que va a tener ahora longitud igual a 1. Por eso es el vector tangente unitario. Y lo que vamos a hacer es describir, en lugar de describir a nuestra función vectorial o a nuestra curva, en lugar de describir a nuestra curva a través de una función vectorial, lo que vamos a hacer es intentar describir a la curva a través de 3 vectores. El vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Esos 3 vectores los vamos a usar para describir a cada punto sobre nuestra curva. Y ahorita vamos a ver cómo se calculan los otros 2 vectores, el vector normal y el vector binormal. Este es el primero, el vector tangente unitario. Ahora, simplemente se reduce, derivar una función vectorial simplemente se reduce a derivar cada función componente, f, g y h. Entonces, de aquí no le veo más problema. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Determine la ecuación paramétrica de la recta tangente a la hélice de la ecuación paramétrica x igual a 2 coseno de t, y igual a seno de t y r igual a t. En este caso lo que nos están pidiendo es que calculemos la recta tangente sobre un punto que se encuentra en nuestra hélice. Es decir, nosotros tenemos nuestra hélice y queremos el vector tangente, o mejor dicho, la recta tangente, que pasa a través, por ejemplo, digamos, a través de este punto. Nosotros queremos la recta tangente que pasa ya por un punto específico. Digamos que queremos esa recta. Esta ecuación, como es la ecuación de una recta tangente, pues esta recta tiene que tener la ecuación vectorial R igual a R0 más T por B. Obviamente vectores. Ahora, esta hélice está descrita por estas ecuaciones a las cuales se les conoce como ecuaciones paramétricas, porque únicamente dependen del parámetro T. Entonces nos dicen que quieren la recta tangente que pasa a este punto. Nuestra función vectorial, pues obviamente va a ser 2 coseno de t, coma, seno de t y coma t. Nos pide que determinemos la recta tangente a la hélice con ecuaciones paramétricas ya dadas en el punto 0,1, pi.
Entonces, primero tenemos que encontrar cuánto vale t. Si t tiene que tener los valores 0, no, mejor dicho, este vector tangente, esta función vectorial, tenemos que encontrar los valores de t a los cuales se reduce a este punto, al punto 0, 1, pi medios. Entonces, para que la primera componente 2 coseno de t se convierta en 0, ¿cuánto tiene que valer de t? Y al mismo tiempo queremos que la componente 2 seno de t valga 1 y la tercera componente valga pi medios. Pues la única solución es que t valga igual a pi medios. Ya que si nosotros tomamos t igual a pi medios, la tercera componente se convierte exactamente en pi medios. Si nosotros evaluamos seno de t en pi medios, seno de pi medios es igual a 1. Si nosotros tomamos de nuevo a t igual a pi medios y lo evaluamos en la segunda componente, eso nos va a dar 0. Entonces, el único valor que nos da el punto, el único valor de t que nos da el punto 0,1, pi medios es t igual a pi medios. Ahora, queremos la recta tangente. Eso nos quiere decir que tenemos que calcular la derivada de nuestra función vectorial. De esto ya encontramos que t tiene que valer pi medios. Ahora tenemos que calcular la derivada de nuestra función vectorial. ¿Cuál sería la derivada? ¿Alguien me puede decir? En este caso, tenemos que calcular la derivada de coseno de t. ¿Cuál es la derivada de coseno de t? Menos 2 coseno, menos 2 seno de t. La segunda componente sería simplemente coseno de t. Y la última componente sería 1. Ahora, ya tenemos la expresión del vector tangente a cualquier punto de nuestra hélice, pero en especial queremos en este punto, entonces tenemos que evaluarlo. Tenemos que evaluar R' evaluado en el punto 0,1, pi medios. Y eso nos va a dar el vector. No, mejor dicho, perdón. Al contrario, tenemos que evaluar en t medios. Eso nos va a dar, pues, menos 2 se va a convertir en la primera componente, la segunda, 0, y la tercera componente permanece como 1. Ahora ya tenemos al punto, ya tenemos cuánto vale el vector tangente a el punto 0,1, pi medios. Y es esto es lo que vale ese punto. Ahora, esta es la expresión de una recta en el espacio. Una recta que pasa por el punto R sub 0. Entonces, nosotros ya tenemos un punto sobre nuestra recta tangente, el cual es este. ¿Sí, adelante? ¿Por qué solamente se evaluaba en pi medios? En pi medios porque nos estás pidiendo específicamente en este punto. En el punto 0,1, pi medios. Y ese punto solamente se logra si t vale igual a pi medios. Y como nos pide la recta tangente a ese punto, pues nosotros tenemos que calcular primero el vector tangente a cualquier punto de la superficie, que es esta expresión. Profe. ¿Mande? Profe, R sub 0 entonces vendría siendo menos 2, 0, 1. No. R sub 0 viene siendo este punto. El punto que se encuentra sobre la hélice y que a su vez es por donde pasa este vector tangente. Sobre ese punto pasa ese vector tangente. Y sobre ese punto se encuentra la hélice, o la hélice se encuentra, el punto se encuentra sobre la hélice. Ahora, ya tenemos que R0 tiene que ser 0,1 pi medios entre 2. Ahora, ¿qué va a ser el vector B? El vector B en particular, como habíamos visto anteriormente, es la resta de dos puntos que se encuentran sobre la recta.
pero ya no necesitamos conocer dos puntos, porque tenemos la expresión del vector tangente. Entonces, el vector tangente y la recta tangente, podemos decir que una está sobre la otra. No son lo mismo, pero ya sea que una esté sobre la otra o ambas son paralelas. Entonces, en este caso, el vector B va a coincidir con el vector R', que es la derivada de nuestra función vectorial. Y como todo lo queremos en este punto, en el punto 0, 1, pi medios, y en ese punto se alcanza cuando t es igual a pi medios, entonces tenemos que evaluar todo en pi medios, cuando t vale pi medios. Es decir, la recta tangente, que es lo que nos está pidiendo, la recta tangente a la hélice en el punto 0,1 pi medios tiene que ser la expresión siguiente. Este lo vamos a llamar R0. Este va a ser R0, el vector R0. Entonces esto va a ser R0 más el parámetro por R' evaluado en pi medios. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Nos está pidiendo que encontremos la expresión de la recta tangente a la hélice en el punto 0,1, pi medios. Es decir, nos está pidiendo la recta que pasa por este punto. Entonces, para primero encontrar esta recta, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la recta tangente. Es decir, la primera derivada de nuestra función vectorial, que es esta. Y luego tenemos que encontrar el valor de t al cual corresponde al punto que está sobre la hélice. Y ese valor de t es pi medios. Entonces ya terminamos y encontramos a la recta tangente. A la recta tangente a la hélice. ¿Alguna duda? ¿Sí se entiende? ¿O alguna pregunta? Bueno. Vamos a continuar con ver algunas propiedades, o mejor dicho, algunas expresiones cuando nosotros tenemos ya sea suma de funciones vectoriales o una función vectorial multiplicada por una función escalar. Vamos a ver lo que son las reglas de derivación. La derivada de una suma de funciones vectoriales es igual a la suma de las derivadas de cada función vectorial. Son las mismas reglas que usamos para derivar funciones de una variable. Los únicos cambios que vamos a ver son cuando nosotros estamos calculando la derivada de un producto punto de dos funciones vectoriales, o estamos calculando el producto cruz cuando nosotros queremos calcular la derivada del producto cruz de dos funciones vectoriales. En el primer caso, en el caso del producto punto de dos funciones vectoriales, pues no hay ningún problema, se sigue cumpliendo la misma regla del producto que nosotros usábamos para funciones de una variable. El único cambio va a ser la derivada del producto cruz de dos funciones vectoriales, porque el producto cruz no conmuta. No es lo mismo calcular el producto del vector A por el vector B que calcular el producto cruz del vector B con cruz A. No es lo mismo, por lo tanto siempre se tiene que respetar el orden en el cual se aplica el producto cruz. Esa va a ser la única diferencia. Y también hay una regla de la cadena, que si nosotros tenemos una función vectorial U que depende de donde cada entrada de nuestra función vectorial depende aparte de otra función, y nosotros podemos derivarla usando la regla de la cadena. Es decir, la derivada de la función vectorial U evaluada en f de t es igual a la derivada de la función f de t por la derivada de nuestra función vectorial U evaluada en f de t. Aquí f de t es una función escalar, entonces se usan las mismas reglas de derivación que conocemos
para funciones de una variable. Ahora vamos a ver otras herramientas que podemos usar para caracterizar curvas en el espacio. Lo que vamos a ver a continuación es la longitud de arco y curvatura. La longitud de arco se define como una integral. Como la integral de a b de la raíz cuadrada de la primera derivada de la primera función componente al cuadrado más la derivada de nuestra segunda función componente al cuadrado, todo integrando respecto del parámetro t. Y básicamente se va a escribir como la integral de a a b de la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Esto es, así se define la longitud de arco de una curva. Lo que estamos haciendo es, todavía no llegamos al punto de integrales, pero ustedes ya saben que una integral es una sumatoria, es una suma infinita de términos infinitesimales, o sea, de longitud muy pequeña. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es tomar a la curva y a cada punto sobre la curva calcular su vector tangente sobre cada punto de la curva. Sobre cada punto de la curva estamos calculando el vector tangente que pasa a través de esos puntos y estamos sumando las longitudes o las magnitudes de cada vector tangente sobre cada punto de la curva y lo estamos sumando todos, de tal forma que estamos de alguna forma calculando la longitud, por ejemplo, de todo este segmento. Mientras más pequeños sean los vectores tangentes, más exacto va a ser la longitud de este segmento, de aquí hasta acá. Es por eso que todo esto se va a representar como una integral, porque la integral es una suma infinita. Entonces, a este segmento de esta curva de aquí hasta acá, le estamos calculando el vector tangente sobre cada punto de la curva y sumándolos todos para encontrar la longitud de ese segmento de la curva. Básicamente es lo que estamos haciendo, o lo que representa esta expresión. L igual a la integral de a, b de la magnitud del vector tangente sobre cada punto de la curva. Y pues esto es muy sencillo. Si nosotros tenemos la forma explícita de nuestra función vectorial, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de esa función vectorial. Ya que calculamos la derivada, calcular la magnitud de esa derivada y calcular la integral de a a b. Aquí lo que tenemos que hacer es, o mejor dicho, lo que puede ser un poco más complejo, es encontrar los límites de integración a y b. Por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que es el caso de la hélice nuevamente. En el caso de la hélice, pues ya sabemos que su derivada, r' de t, es igual a menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j más 1 para esta hélice. Entonces, ahora ya calculamos su primera derivada. Ahora vamos a calcular la magnitud de la primera derivada, porque eso es lo que nos pide la expresión para calcular la longitud de arco. Entonces, en este caso sabemos que la derivada es la suma de los cuadrados de la componente. En este caso tenemos que sumar el menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1. Esto nos va a dar seno de t al cuadrado, porque el negativo se va a elevar al cuadrado, más coseno cuadrado de t más 1. Ahora, sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, entonces esto simplemente nos va a dar raíz de 2. Ya tenemos la magnitud de
la primera derivada de nuestra función vectorial. Entonces tenemos que sustituirlo todo. Sería la integral de a a b de la magnitud de la primera derivada, que en este caso nos dio raíz de 2 por diferencial de t. Ahora nos pide que sea desde el punto 1,0,0 al punto 1,0,2 pi. De nuevo, tenemos que ver para qué valor de t se consigue este punto y para qué valor de t se consigue este otro punto. Entonces, ¿para qué valor de t? Coseno de t es igual a 1, seno de t es igual a 0 y t es igual a 0. Pues sería para el caso en el que t es igual a 0. Si t es igual a 0, entonces la primera componente se hace 0. Si t es igual a 0, la segunda componente, seno de t, cuando t es igual a 0, nos da 0 y coseno de 0 es 1. Ya tenemos el primer límite de nuestra integral. Ahora, el segundo límite nos pide cuando encontramos al punto 1,0,2 pi. En este caso, ¿cuánto tiene que valer t para que coseno de t sea 1, seno de t sea 0 y t sea igual a 2 pi? Pues sí sería el obvio, 2 pi. Bien, gracias. Sería t igual a 2 pi. Entonces ya encontramos nuestros límites de integración. Uno sería de 0 y el otro sería de 2 pi. Entonces tendríamos que calcular la integral de 0 a 2 pi de raíz de 2 por dt. Y pues esto sería 2 pi raíz de 2. Aquí lo complicado, por así decirlo, sería encontrar los límites de integración, porque básicamente nosotros podemos derivar de acuerdo a las reglas que ya conocemos. Entonces, pues para calcular la derivada de nuestra función vectorial no hay problema. También se podría complicar un poquito a calcular la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. En este caso es sencillo porque es una hélice. Entonces, así es la forma en la que nosotros podemos calcular la longitud de arco. A partir de la integral de a a b de la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial de t. Ahora, aquí nosotros podemos calcular la longitud de arco. Mejor dicho, nosotros tenemos una función vectorial. Por ejemplo, esta función representa una hélice. La representación de una curva no es única. Podemos encontrar diferentes representaciones de la misma curva, diferentes representaciones vectoriales de la misma curva. Ya que como una curva depende de los tres parámetros, bueno, de las tres ecuaciones, la ecuación que nos da para la entrada X, para la entrada Y y para la entrada Z. Entonces, si nosotros encontramos tres ecuaciones que representan a una curva, estas tres ecuaciones no necesariamente son únicas. Puede haber otras tres que representen a la misma curva. Es decir, la representación paramétrica de una curva no es única. Aquí hay un ejemplo. Nosotros tenemos a la función vectorial R1. Esta depende del parámetro t y está dada por la siguiente expresión. En la primera componente tenemos t, la segunda t cuadrada y la tercera t al cubo. Esta misma curva está representada por la siguiente función vectorial. Ahora ya no va a depender del parámetro t, sino puede depender de un parámetro u. Y esta va a estar dada por e a la u, e a la 2u y e a la 3u. Como pueden ver, estas dos funciones vectoriales dependen de dos parámetros diferentes o de dos variables diferentes, la variable t y la variable u. Pero si nosotros graficamos a esta función vectorial y a esta otra función vectorial, vamos a encontrar que representan a la misma curva. Y podemos darnos cuenta que la relación entre el parámetro t y el parámetro u es la siguiente, t igual a e a la u. Otra forma en la que nosotros tenemos que checar que dos ecuaciones vectoriales representan a la misma curva es observando el dominio
de cada función vectorial, de cada componente, de cada componente de nuestra función vectorial. Por ejemplo, el dominio de la primera función es todo R. El dominio de la segunda función también es todo R. Entonces, en principio, ya coinciden en esa parte. Y la dependencia es la misma. La primera componente tiene una dependencia lineal, la segunda componente una dependencia cuadrática y la tercera componente una dependencia cúbica de cada uno de sus parámetros. Por lo tanto, son dos expresiones diferentes, pero que describen a la misma curva. Ahora, si nosotros queremos evitarnos ese problema, es mejor escribir a nuestra función vectorial en términos de la curvatura, de la longitud de arco, para facilitarnos las cosas. Nosotros, en lugar de escribir a nuestra función nuestra función vectorial que dependa de un parámetro t o de un parámetro u, es mejor escribir a nuestra función vectorial en términos de la longitud de arco, es decir, de la integral de a a t de r de la primera derivada de nuestra función vectorial. En este caso, como pueden ver, queremos que la longitud de arco sea una variable. Si nosotros usamos esa expresión para longitud de arco, esta expresión nos va a dar una constante, porque es una integral definida, está definida de a a b. Entonces, para poder encontrar una expresión general de nuestra función vectorial, es mejor escribir a la longitud de arco como una función. Por lo tanto, vamos ahora a tomar los límites de integración desde un punto a un punto arbitrario cualquiera t. En este caso, t va a ser de nuevo la variable. Y eso nos va a dar una longitud de arco en términos del parámetro t. Y ahora va a ser más fácil poder escribir a una función vectorial única que únicamente va a estar definida a través de la longitud de arco, porque la longitud de arco siempre va a ser la misma sin importar en qué variable se represente la curva. La longitud de arco siempre va a ser la misma. Esa sí es independiente de las funciones paramétricas de nuestra función vectorial. Ahora, de esta nueva función, de la función de longitud de arco, nosotros podemos escribirla como ds de t igual a la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar de nuevo con la hélice de una función, con la función vectorial de una hélice. En este caso ya sabemos que la derivada de la función vectorial que representa una hélice es igual a menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j más 1. Y sabemos que la magnitud de la derivada, de la primera derivada de la función vectorial, es igual a raíz de 2. Entonces ahora queremos construir la función de longitud de arco. Entonces ahora s de t la queremos desde el punto 1, 0, 0. Entonces el punto 1, 0, 0 estaba dado por el límite de integración t igual a 0. Entonces ahora va a ser de 0 a t de raíz de 2 de u. Y eso simplemente nos va a dar t por raíz de 2. En este caso, ahora vamos a tener que nuestra longitud de arco ahora va a depender de un parámetro t y va a depender de forma lineal. Es decir, s de t va a ser igual a t por raíz de 2. Ahora ya tenemos a nuestra función de longitud de arco. Como les mencionaba, nosotros queremos usar una representación de nuestra función vectorial
en términos de la longitud de arco. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar al parámetro t. Y eso va a ser S entre raíz de 2. ¿Sí, adelante? ¿Por qué en la integral le dio t raíz de 2? Porque ahora, permítanme esto. Ahora nosotros ya no estamos calculando una integral definida. La primera integral que nosotros calculamos era de a a b. Ahora la estamos cambiando por una integral indefinida, por una integral que ahora va de a un punto que varía. Y vamos a denotar a esa variación a través de una variable t. Entonces ya habíamos encontrado que la magnitud de nuestra primera derivada de nuestra función vectorial era igual a raíz de 2. Entonces, en lugar de integrar de a a b de raíz de 2 de t, ahora lo vamos a cambiar por la integral de a t a un punto arbitrario de igual raíz de 2 de u. Cambiamos la variable porque la variable estamos usando aquí, la variable t la estamos aquí, entonces la vamos a cambiar por una variable u. Este era S o longitud de arco. Ahora estamos calculando S con una dependencia, una función de longitud de arco. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Raíz de 2. Pues esto va a ser u por raíz de 2, evaluado de a a t. En este caso a, como nos piden el punto 1,00, este punto 1,00 solo se alcanza cuando t vale igual a 0. Es decir, a tiene que ser 0. Entonces vamos a cambiarlo. La integral va a ser de 0 a t. Entonces esto nos va a dar t por raíz de 2 menos 0 por raíz de 2. Este se hace 0 y nos va a dar s de t igual a t por raíz de 2. En el ejemplo anterior, como era definido, en el ejemplo anterior, a era igual a 0 y b creo era igual a 2pi. Y por eso nos daba, en este caso nos daría 2pi por raíz de 2. Nos daría una constante. Y en este caso, como queremos una función de longitud de arco, pues ya no va a ser una integral definida, va a ser una integral de a una variable t. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, profe. Si no, después me preguntan, ya sea por mensaje o por correo, si hay alguna duda. Ahora, ya tenemos esto. Ya encontramos a nuestra función de longitud de arco. Ya que nosotros la tenemos, la vamos a usar para escribir a nuestra función vectorial en términos de esta nueva función de arco. Y eso lo vamos a hacer porque sabemos que esta nueva función vectorial en términos de la longitud de arco es una forma más fácil de trabajar, porque si nosotros queremos calcular la longitud de arco de esta nueva función, pues esa longitud de arco va a ser igual a 1. Eso todavía no lo hemos visto, pero lo menciono. Entonces, de aquí ya tenemos a nuestra función de longitud de arco. Nuestra función de longitud de arco para este ejemplo es t por raíz de 2. De esta expresión nosotros vamos a despejar a t. Esa va a ser s entre raíz de 2. Por lo tanto, esta función, la función vectorial de una hélice, vamos a poderla cambiar como una función que ahora va a depender de s, ya no va a depender del parámetro t. Y para ello simplemente tenemos que sustituir a t en términos de nuestra longitud de arco. Y eso nos va a dar coseno, ya no va a depender de t, ahora va a depender de s entre raíz de 2 en la dirección y más
seno de S entre raíz de 2 en la dirección J más S sobre raíz de 2 en la dirección K. Ya hemos descrito a nuestra función vectorial, pero a esta misma función vectorial ahora la hemos descrito en términos de la longitud de arco. Estas dos funciones representan lo mismo, pero esta función ahora es más general. Ya no nos vamos a encontrar con el problema en que tengamos dos funciones vectoriales que representan a la misma curva, porque ahora todas las funciones vectoriales que representan esa curva las podemos escribir en términos de la longitud de arco de esa misma función. Ahora vamos a ver otro vector que nos va a ayudar a describir a cada punto sobre una curva. Ya tenemos que el primer vector que vimos fue el vector tangente unitario. El vector tangente unitario estaba dado por la primera derivada de nuestra función vectorial entre su magnitud. Este es el vector tangente a cada punto sobre nuestra curva, este vector unitario. Ahora vamos a ver lo que es la curvatura. La curvatura se va a definir como la magnitud de la derivada del vector unitario tangente respecto de S, es decir, respecto de la longitud de arco. Esa es la forma en la que vamos a definir, o en la forma en la que se define la curvatura de una curva. Se va a definir como la magnitud de la derivada del vector tangente unitario respecto de la curvatura. Es decir, si nosotros queremos calcular la curvatura de una función, nosotros primero tenemos que calcular el vector tangente unitario. Ya que nosotros lo calculamos, tenemos que expresar a ese vector t en términos de nuestra curvatura. En términos de nuestra longitud de arco, perdón, y calcular su magnitud. Es decir, tenemos que calcular la función de longitud de arco y despejar al parámetro t, y ya que está despejado, evaluarlo en nuestro vector unitario tangente. Otra forma de calcular la curvatura es ver que el vector tangente unitario depende del parámetro S o de la longitud de arco y aplicar la regla de la cadena. Es decir, la derivada de t respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de t respecto de la longitud de arco por la derivada de la longitud de arco respecto de t. Teniendo esto, nosotros podemos calcular la magnitud de este vector. Y al calcular la magnitud vamos a encontrar que la curvatura, que es igual a la derivada del vector unitario respecto de la longitud de arco, es igual a la magnitud de este cociente, del cociente entre la derivada del vector unitario respecto del tiempo entre la derivada de la longitud de arco respecto del tiempo. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es pasar despejando a la derivada de la longitud de arco respecto del tiempo. Aquí simplemente estamos despejando este término, está multiplicando de este lado, entonces lo pasamos dividiendo de acá y llegamos a esta expresión. Y así nosotros podemos expresar a la curvatura como la magnitud de la derivada respecto del tiempo de nuestro vector tangente unitario entre la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Ya sea que nosotros podemos calcular la curvatura a través de esta expresión o a través de esta otra. Cualquiera de las dos nos sirve. Esta nos sirve cuando nosotros ya tenemos a vector tangente unitario en términos de su curvatura.
Esta, si nosotros tenemos a nuestro vector unitario únicamente dependiendo del parámetro t. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la curvatura. Nosotros nos piden la curvatura de una circunferencia de radio A. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia? Pues, si nosotros queremos la circunferencia de radio A, entonces vamos a poner como x por A por coseno de t y a y igual a A por seno de t. Y eso si nosotros lo expresamos en el plano XY, pero con forma de función, eso nos va a decir que x cuadrada más y cuadrada es igual a, que es la expresión de un círculo de radio A en el centro de nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a primero a construir a nuestra función vectorial. Nuestra función vectorial de nuevo va a depender del parámetro t y va a estar dada por A coseno de t en la dirección y más A seno de t en la dirección j. Ahora nos pide la curvatura. ¿Podemos usar esta expresión? Pues no, ¿verdad? Porque no la tenemos en términos de la longitud de arco. Entonces, como no podemos usar esta expresión, vamos a usar la otra expresión, que es la expresión directa. Nos dice que en este caso nos dice que acá la curvatura ahora va a depender del parámetro t, no va a depender de la longitud de arco. Entonces, si nosotros queremos calcular la curvatura, tenemos que calcular estas dos cantidades. La derivada del vector tangente unitario, la magnitud de la derivada del vector tangente unitario y la derivada, la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Eso es lo que tenemos que calcular. Ahora ya tenemos esta parte. Ya tenemos a nuestra función vectorial. Ahora tenemos que calcular primero su derivada. R' de t. Tenemos que derivar esta expresión. Entonces esto nos va a dar menos a seno de t en la dirección y más a coseno de t en la dirección j y nos pide que calculemos al vector t primero y luego que calculemos su magnitud. Entonces primero tenemos que calcular a este vector. Este vector t es igual a R' de t entre la magnitud de R' de t. Entonces ya tenemos la derivada de nuestra función vectorial. Ahora tenemos que calcular su magnitud. ¿Cuál va a ser la magnitud de esta función vectorial? En este caso, la magnitud, tenemos que elevar al cuadrado cada componente, sumarlas y aplicarle la raíz. Y eso nos va a dar simplemente A. Y entonces, como nos va a dar A, tenemos que dividir a la derivada de nuestra función vectorial entre A. Esto se va a reducir a A menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j. Ya tenemos al vector tangente
unitario. Ahora nos pide que calculemos la primera derivada de este vector. Y eso nos va a dar igual a menos coseno de t en la dirección y más seno de t. No, menos seno de t, ¿no? Menos seno de t en la dirección j. Ya tenemos a la derivada. Ahora vamos a calcular su magnitud. Y pues obviamente eso va a ser 1, ¿no? Y ya tenemos, y ahora nos pide que calculemos a la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Y eso va a ser a. Entonces la curvatura va a ser igual a 1 entre a. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, sí. ¿Por qué la magnitud dio 1, profe? Porque tenemos simplemente tenemos coseno de t en la primera componente y en la segunda componente menos seno de t. La magnitud, si tenemos un vector x con componente x, y, z y calculamos la magnitud de este vector, eso va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso raíz. Entonces aquí nuestros componentes son menos coseno de t, menos seno de t. Las tenemos que llevar al cuadrado. Nos va a quedar menos coseno de t al cuadrado, pues nos va a dar coseno cuadrado de t. Más menos seno de t al cuadrado, eso nos va a dar seno de t al cuadrado. Entonces vamos a encontrar que en este caso nos va a dar raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y la raíz de 1, pues es 1. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Esto nos va a dar raíz de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Se eliminan los signos porque estamos elevando al cuadrado. Y por identidades trigonométricas sabemos que eso es igual a 1. Y en este caso, pues pasa lo mismo. Nos va a quedar, en este caso, en el caso de la magnitud del vector R', nos va a quedar la raíz, pero ahora de a cuadrada por coseno cuadrado de t más a cuadrada por seno cuadrado de t. Pero como a cuadrada está multiplicando y es común en cada uno de los términos, nos va a quedar, podemos sacarlos, y eso nos va a quedar, podemos sacar a de la raíz y nos va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Eso va a ser igual a a. Y pues ya simplemente tenemos que sustituir directamente en la expresión de la curvatura, que nos dice que es el cociente entre la magnitud de la derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Y eso simplemente es 1 entre a. ¿Alguna otra pregunta? Simplemente es seguir lo que nos pide que calculemos, no hay otra cosa, no hay nada más que hacer. Hasta ahorita no tenemos que ver aspectos físicos o alguna otra indicación, simplemente es seguir la formulita para calcular ya sea la longitud de arco o la función de longitud de arco. Nos pide que calculemos la derivada, pues calculamos la derivada. Nos pide la magnitud de la derivada, pues calculamos la magnitud de la derivada, y nos pide que la integremos y pues la integramos. No hay nada más que hacer, simplemente seguir las fórmulas adecuadas
Hasta ahorita no hay ninguna interpretación física ni nada. Simplemente es seguir, hacer lo que se nos pide. Ahora, pues ya queda poco tiempo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre el examen. Yo en un rato les mando las respuestas para que comparen con lo que ustedes me enviaron. Solo he revisado como 2, 3 exámenes y pues muchos de los que he revisado pues iban bien, pero no sé si les faltó tiempo y solo hicieron algunos ejercicios. Entonces, si tienen preguntas, por favor, adelante. Y si no, continúo con la última parte ya para terminar estos temas. La última parte es la del vector unitario. Profe, yo tengo una pregunta. Me gustaría que checáramos el último ejercicio, el 8, porque, bueno, ahí me confundí un poco y de hecho yo, para no confundirme tanto con X1, X2 y X3, ocupé X, Y y Z. Entonces Sí. me gustaría ver después de los despejes de X1, X2 y X3, me gustaría checarlo. El ejercicio 7 sí, eran 8 ejercicios, ¿verdad? Sí. El ejercicio 7 y 8, esos no les voy a enviar la solución. Y la razón por la que no les voy a enviar la solución es porque en el examen de recuperación les voy a poner esos mismos 2 ejercicios otra vez. Entonces ahorita no te podría ayudar a ese ejemplo en específico, porque lo voy a repetir en el examen. Los otros 6 ejercicios iban a cambiar. Va a ser el mismo tema, pero con diferentes valores, diferentes funciones y así. Entonces... entonces podemos checar el ejercicio 6. El 6 es el de la derivada, ¿no? De demostrar que X... Sí, en el que ocupamos la regla de la cadena. Ok. Pues sí. Ya nomás falta una parte. Me dejarías chance de terminarlo y ya. Terminar la clase por hoy. Ahorita lo que vamos a ver ya para terminar, y ahorita checamos sus dudas del examen, vamos a ver lo que es el vector normal y el vector binormal. Y ya tenemos un vector que es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario es un vector tangente sobre cada punto que se encuentra sobre nuestra curva, que está aquí representado en la imagen. El vector normal va a ser un vector que, como su nombre lo dice, va a ser normal a los puntos que se encuentran sobre la curva. Y vamos a encontrar otro vector, el vector B, que ese va a ser que se va a llamar el vector binormal, porque va a ser tan perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos 3 vectores que son perpendiculares entre sí. Estos 3 vectores nos van a ayudar a describir a cada punto sobre nuestra curva. Y esos son muy útiles para describir nuevos sistemas de referencia. Nosotros únicamente hemos trabajado con el sistema de referencia X, Y y Z, los cuales están formados por el vector unitario I, J y K, los cuales son ortogonales y ortonormales. Es decir, forman un ángulo de 90 entre ellos y tienen magnitud igual a 1. En este caso, nosotros ahora podemos construir un nuevo sistema de referencia sobre nuestra curva a través de estos 3 vectores, del vector B, T y N. Y eso nos va a servir para describir un mismo problema, pero a través de 2 sistemas de referencia diferentes. Es decir, lo que nosotros conocemos como cambios de variable. Si nosotros tenemos una función en términos de las variables X, Y y Z, y nosotros la queremos cambiar en términos de teta, R y phi, de otras nuevas 3 variables, esas nuevas 3 variables también pueden representar un sistema de coordenadas ortogonal. Y una forma de construir este sistema es a través de estos 3 vectores, del vector T, del vector B y del vector N. Es decir, del vector tangente unitario, del vector normal y del vector binormal. El vector normal simplemente se define como el vector dado por el vector tangente unitario prima, es decir, la derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de este vector. Y el vector binormal
es un producto cruz. Y es un producto cruz porque queremos que este vector B sea perpendicular tanto al vector T como al vector N. Entonces es más fácil definirlo como un producto cruz para construirlo. El ejemplo que aquí se nos da es el ejemplo de nuevo, de una hélice. Queremos determinar los vectores unitario, normal y el binormal para la hélice. Entonces, nosotros ya sabemos que de los ejemplos que hemos visto, ya sabemos que T' para este caso es R' de T entre la magnitud de R' de T. En este caso vamos a tener que vamos a ver que es menos coseno de T en la dirección Y más, no, perdón, es menos seno, ¿no? Es menos seno de T en la dirección Y más coseno de T en la dirección J. En la dirección J más T. Y todo esto va a estar dividido más 1 en la dirección K. Y todo eso tiene que estar dividido entre la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector es raíz de 2. Eso ya lo habíamos calculado también. Ahora, tenemos que calcular su derivada. Ahora, tenemos que calcular la derivada de este nuevo vector. Entonces, la derivada de T es igual a menos coseno de T en la dirección Y menos seno de T en la dirección J. Y como estamos derivando de nuevo, este término ya no aparece, entre raíz de 2. Y nos pide que lo dividamos entre su magnitud. Entonces vamos a encontrar que el vector n de t es igual a este vector entre su magnitud, es decir, este entre su magnitud. Y como su magnitud es, ¿cuál es la magnitud de este vector? Pues va a ser 1, ¿no? Entonces, este vector ya es unitario. Por lo tanto, ya no va a aparecer ningún término acá abajo. Esto nos va a dar coseno de t en la dirección y menos seno de t en la dirección j. Este es el vector normal unitario sobre una hélice dada por esta función vectorial. Ahora nos pide que calculemos. Aquí no es prima, perdón. Aquí es simplemente este. Ahora ya tenemos. Ahora nos pide que calculemos el producto cruz de estos dos vectores. Y para calcular el producto cruz tenemos que calcular el determinante. Entonces B de t va a ser igual al determinante dado por I JK. Como es el producto de T cruz B, entonces la primera, mejor dicho, la segunda fila tienen que estar las componentes del vector T. Es menos seno de T menos seno de T, en segunda coseno de T, en la tercera 1, obviamente dividido entre raíz de 2. En la segunda fila va a estar, en la última fila va a estar menos seno de t, menos seno, coseno, menos coseno de t,
menos seno de t y 0, porque no hay componente k en la dirección k o en la dirección z. También esto entre raíz de 2. Y ya tenemos que hacer el determinante y eso nos va a dar el valor de b. De nuevo, para poder calcular todo esto tenemos que encontrar lo que se nos pide. Aquí se nos pide la derivada del vector tangente unitario. Se nos pide el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal. No hay otra cosa que hacer, simplemente es derivar lo que nos pide que derivemos y calcular los productos que nos piden para el vector binormal. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Ya nomás nos faltaría ver algunas aplicaciones físicas de todo esto que hemos visto, ya sea para problemas de partículas o de colisiones de objetos y otros problemas físicos. Aplicaciones de velocidad y aceleración, fuerza y tal vez de campo eléctrico, algún ejemplo. Entonces, bueno, ya ahora sí. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Tenían duda del problema 6? A ver, permítanme. Si alguien tiene alguna otra duda sobre los problemas del examen, ahorita lo checamos. De aquí, los ejercicios que he checado, está el compañero Flores García Néstor Antonio. Sí, profesor. Pues a ti te fue en el examen que no entregaste completo tu examen, ¿verdad? No, bueno, en este que entregué ahorita me faltó la última. ¿Cuántos ejercicios entregaste? 7. 7. Pues a lo mejor está mal tu documento, porque en el documento que me mandaste solo venían 4 ejercicios resueltos. Y de esos 4, 3 y medio están bien. Pero las que le envié por correo, bueno, es que la corrección nos pidió que se lo enviáramos al compañero Leonardo de hoy. No, por eso, del examen, de lo que ustedes me enviaron terminando el examen. Ajá. Pues te pregunto, ¿cuántos ejercicios tenías tu examen? Cuando hicimos el examen, sí, nada más tenía como 5. Sí, porque de hecho, te digo, bueno, yo nomás estaba todo bien. A uno le faltaba una parte, entonces se me hizo extraño. No sé si fue por falta de tiempo, pero sí, iba a sí, ser. tiempo. Pero ahorita ya ve que nos dijo que el examen se iba a convertir en tarea y que se lo teníamos que entregar hoy. Sí, ya, nada más me faltó la última que igual. Bueno, pues a ti ahorita he revisado algunos exámenes y eres el que le fue mejor. Entonces, pues chécalo y el siguiente examen en el que vamos a hacer de recuperación no son los mismos problemas, pero son problemas semejantes. Entonces, si no tuviste problemas con estos, pues te va a ir bien en el de recuperación. Okay, sí. Haz los últimos 2 problemas, el 7 y el 8. Esos los voy a repetir, por eso a veces no les puedo dar respuesta. Chécalos bien y ya, para que te garantices un 10 ahí. Sí, estuvo bien todo lo que me entregaste del examen. Tenía sus detallitos, pero sí estaba para pasar. Sí, igual falta de tiempo. Me falta detallarlo un poco más. Sí, pero son los mismos temas, entonces, chécalo. Sí. Cualquier duda, cualquier cosa me dices. Sí, profe, gracias. También el día del examen pueden preguntar lo que sea. Me pueden mandar una foto de lo que están haciendo y yo les digo si van bien o no van bien. Bueno, pues estas son las soluciones del primer examen. En lo primero, pues ya sabían, les pedíamos que graficaran el dominio de la función. La función era raíz de y menos raíz de x menos 1. Obviamente esta función nos restringe, nos pide que, como estamos trabajando con raíces, nos pide que la raíz siempre sea, que el argumento de la raíz siempre sea positivo, porque no vamos a tener números imaginarios y eso no lo queremos. Entonces el dominio de la función era para x mayores iguales que 1 y para y mayores iguales que raíz de x menos 1. La gráfica de este dominio era una parábola, pero orientada de esta forma.
y que aquí creo tocaba en 1. Y te pedía los y mayores que esto. Entonces, ahí tenía que colorear cuál era el dominio de la función. Entonces estaba sencillito. Y ese era el dominio, los y mayores que la raíz de x menos 1 y x mayores o iguales que 1. Y lo mismo acá. El siguiente era un límite, calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Aquí lo que tenían que era aplicar la regla de Hopital 2 veces y el límite era 1/2. En el ejercicio 3, aquí no vienen las respuestas, así es. En el ejercicio 3 era ver si el límite existía y si existía cuál era el límite, o ver si no existe el límite. En el primer caso era esta función, 5 por y a la cuarta por coseno cuadrado de x entre x a la cuarta más y a la cuarta. Pues era hacerlo por trayectorias. Era primero a través del eje x y luego a través del eje y. Es decir, evaluar a la función cuando x es igual a 0 por un caso, y en ese caso nos daba el límite igual a 5. El otro caso era tomar ahora y igual a 0 y calcular el límite. En ese caso el límite nos daba 0. Por lo tanto, y para estas dos trayectorias, a través del eje x y a través del eje y, encontrábamos que el límite existe, pero que los límites eran diferentes. Y por lo tanto, el límite no va a existir para esta función. En el segundo ejercicio era calcular el límite de esta función. Esta función lo que tenían que hacer era factorizarla. Como nosotros tenemos en el denominador raíz de x menos raíz de y, pues era conveniente multiplicar el numerador y al denominador por raíz de x más raíz de y cada uno. Y así poder eliminar el problema que teníamos en el denominador. Es decir, teníamos que hacer esto. El límite de esta función es igual a este otro. Y al eliminar los términos ya íbamos a encontrar que el límite era igual a 0. En el otro caso era ver si las funciones satisfacían la ecuación de Laplace. Simplemente tenemos que calcular la primera y segunda derivada parcial respecto de x y respecto de y ver si al sumarlas era igual a 0. En el primer caso no era una solución porque nos quedaba 2 y 2 y al sumarla nos iba a dar 4. En el inciso B nos quedaba 6x y menos 6x, la segunda derivada parcial respecto de x, y nos quedaba 6x, y en la segunda derivada parcial respecto de y nos quedaba menos 6x. Y por lo tanto, al sumarlas, en este caso sí nos iba a dar 0 y sí iba a satisfacer la ecuación de Laplace. En el inciso C nos quedaba que no es una solución de la ecuación de Laplace. De nuevo, en esta la segunda derivada parcial era esta expresión y la segunda derivada parcial de la función respecto de y era esta otra. Una pregunta ahí, profe. Sí, adelante. Bueno, es que en el caso de hacerlo con coseno hiperbólico y con seno hiperbólico, pues nos habría salido casi igual, entonces... Sí, pero ahí, durante el examen, en la pantalla les puse que no era seno hiperbólico, les puse una nota. Era constante, ¿no? H era constante. ¿Qué? Vale. Bueno, Gracias. sí, porque cambian las cosas y es hiperbólico, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en estos ejercicios, en estos 3 ejercicios, simplemente era calcular las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales respecto de x y respecto de y de la función que le estoy dando y ver si al sumarlas era igual a 0. Este era sencillito. Tal vez el más difícil era este, y eso pues, si no sabían el truco. O cómo factorizar ese tipo de funciones. En el segundo caso era encontrar la ecuación de un plano que pasa por el punto 2,0,2 de esta función z igual a x por e a la x por y. En este caso simplemente también de nuevo era calcular las derivadas parciales y usando la expresión de la ecuación de plano tangente, que esa ya
ya la vimos y se las mandé en un resumen, en PDF. Pues simplemente era calcular, evaluar y sustituir en la expresión del plano tangente y nos quedaba que era z igual a x más 4y. En esto, los que he visto, pues sí lo tienen bien. Ahora, el que haya decidido hacer el de la aproximación, pues de nuevo tenían que usar la de la aproximación lineal, que nos dice que la función f de x, y es aproximadamente igual a f evaluado en el punto A, B, más los siguientes términos, que los términos que están acá son los mismos términos del plano tangente a un punto que se encuentra sobre una superficie. Entonces, aquí los que vi usaron esta expresión, lo usaron bien, pero se les olvidó este término. Lo que estaban haciendo realmente era calcular la ecuación del plano. Ya con este término cambia. Muchos se les olvidaron este. Y pues aquí la respuesta era 6.3. Ahora este es el que querían ver. Si nosotros tenemos una función en dos variables, z igual a f de x, y, donde x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta, es decir, nosotros queremos expresar a esta función en términos de las coordenadas polares, queríamos ver si que se cumple esta relación. Y para ello teníamos que calcular término por término y se calculaba de la siguiente forma. Primero vamos a usar la regla de la cadena, calculando la diferencial de la función y de alguna forma dividiéndola entre la diferencial de r, para así poder encontrar la derivada parcial de z respecto de r y la derivada parcial de z respecto de teta. Y pues es seguir las ecuaciones que ya les habían mandado también en el PDF como resumen. Y así ya encontramos la derivada parcial de z respecto de r, la derivada parcial de z respecto de teta, que son los términos que nos piden aquí. De z, la derivada parcial de z respecto de r y la derivada parcial de z respecto de teta. Ya con eso encontramos estos dos términos. Ahora tenemos que podemos simplificarlo sustituyendo directamente qué es la derivada parcial de x respecto de r, o la derivada parcial de y respecto de r, a partir de estas ecuaciones, o de estas dos expresiones. Y ya si las usamos, todo esto se reduce a esta parte. Y ya simplemente era sustituir directamente, ya que en estas expresiones aparecen la derivada parcial de z respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de z respecto de y al cuadrado. Simplemente era sustituir y agrupar términos y eliminar los que se tengan que eliminar. Esto ahora se los voy a mandar a su compañero, al jefe de grupo, y ya les comparte este PDF donde vienen las soluciones. Y si tienen alguna duda o pregunta sobre alguna respuesta que se encuentre en este PDF, pues me avisa y les contesto. Bueno, eso sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda.